Estamos ahora con Pedro Gamio, ex viceministro de Energía del actual gobierno. Lo primero que te quiero preguntar, estimado Pedro, es retomar lo que dijo el embajador Noriega. Considera que el chavismo podría ser un peligro para el Perú. ¿Tú qué opinión tienes con relación a ello? Bueno, yo pienso que hay dos tipos de izquierda en América Latina hoy. Una izquierda moderna que redistribuye, que logra mejorar la calidad de vida de la gente, pero sin atentar contra la lógica de mercado. ¿Qué países? Chile, Brasil, son testimonio de una economía que, sin dejar de tener un compromiso redistributivo, claro, Chile ha cambiado ahora, tiene un gobierno de derecha, pero durante mucho tiempo estuvo el Partido Socialista, y en el caso de Brasil, el Partido de los Trabajadores no ha ido contra el sistema de mercado, pero ha hecho una serie de programas sociales que permiten que la población, la mayoría de la población, perciba de manera tangible que ellos son beneficiarios del crecimiento. ¿Cómo así? Sistemas de subsidio cruzado, infraestructura moderna en cuanto a transporte, servicios públicos, programas como Luz para Todos, que acá en Perú también se están ejecutando, pero la diferencia es que en el plano urbano se ha empezado tarde, programas fundamentales como el transporte moderno, por ejemplo. El tren eléctrico está llegando cuando ya es una necesidad inmensa. El metropolitano ha tenido muchos problemas, pero nos damos cuenta que el 80% de ciudadanos de la capital de la República sienten el cambio de un sistema de transporte que les da calidad de vida, les da más tiempo para compartir con sus familias o para hacer otras cosas que tienen que ver con calidad de vida. Reduce la contaminación en la ciudad. Eso mismo que vemos en transporte lo viéramos en educación, donde tenemos indicadores interesantes. He leído el último dato de la prueba internacional, por ejemplo, hemos pasado del 15% en 2006 al 28% de niños de segundo de primaria con capacidad de entender un texto de lectura, pero todavía tenemos 72% de niños que no pueden entender un texto. Entonces, es demasiado grande el reto, que implica un esfuerzo grande e implica una presión tributaria un poco mayor que la que tenemos. Del mismo cuero salen las correas. Tenemos que llegar a la presión tributaria de Chile, que es 20 puntos, porque si no, por más que haya protestas y huelgas, el dinero sale de un país que es honesto, que su gente se da cuenta que tributando logramos que mejoren los servicios. Y es evidente que nuestros policías, nuestros militares necesitan mejorar su situación. De acuerdo. Dicho sea de paso, solamente se recauda, según reportes de la SUNAT, cerca del 20% aproximadamente. No, en la presión tributaria estamos entre 14 y 15%. Bueno. Y lo óptimo es llegar al 20%. Un dato revelador: si comparamos el Producto Bruto Interno del país con el tamaño del Estado en relación a Alemania, el Estado alemán es el doble de tamaño que el Estado peruano, salvando las distancias, pero en relación a lo que significa su Producto Bruto Interno. Es decir, tenemos un Estado raquítico y un Estado con serios problemas de gerencia. 1/3 de las provincias del Perú perciben el canon, pero en promedio entre 30 y 40% nunca se ejecuta, nunca se traduce en obras en beneficio de la población. El ejemplo más grotesco es el de los pueblos indígenas. Durante casi 7 años se ha mantenido una norma que dice que un porcentaje del canon debe ir directamente a proyectos en favor de los pueblos indígenas. 0. No se ha hecho obra en favor de este sector que implica parte de la ciudadanía del Perú, de ese mosaico que somos el Perú. De acuerdo, Pedro. Y bueno, y otro tema pendiente pues es naturalmente el impulso que se le tiene que dar al sector agrario en las zonas altoandinas. Pero bueno, no vamos a entrar ya en más honduras y profundidades, porque yo quería preguntarte rápidamente tu opinión también sobre la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski, los 6 puntos que Pedro Pablo Kuczynski pidió que los firmen los candidatos, que son básicamente los siguientes, ¿no? Y en mi concepto, puntos muy generales que de repente cualquier candidato pudo haber suscrito. Número 1, respeto a la Constitución. 2, deslinde contra la corrupción. 3, censura
prisión para quienes cometieron crimen de lesa humanidad y contra el Estado. 4, garantía de la libertad de prensa y de los derechos humanos. 5, promoción del desarrollo económico regional. 6, mantener una economía de mercado. Yo pienso que sin dudas ni murmuraciones se debería suscribir este documento. Somos un país donde los estudios sociales muestran que la desconfianza es la regla, no es la confianza. Entonces, estas declaraciones generales, ¿cómo no decir que respetamos la ley? Y la ley de leyes es la Constitución. Que hay un procedimiento para modificarla en algunos temas, un grupo importante de juristas convocados por el expresidente Valentín Paniagua dejó todo un conjunto de muy buenas ideas para mejorar la Constitución actual, que tiene aspectos mejorables, pero eso no significa que no podamos suscribir una declaración de principios en un momento en que los que no han votado por Ollanta Humala y los que no han votado por Keiko Fujimori tienen dudas, y en un país donde reina la desconfianza es sano establecer un criterio general de común acuerdo que no implica perder la identidad ni el sesgo que tiene cada uno de los grupos en contienda. De acuerdo. Entonces, y sin ninguna duda, pues un error político de repente de Ollanta Humala. Es un tema estratégico que puede corregirlo todavía, porque según he entendido lo que ha dicho es que tiene él un pronunciamiento o un compromiso como fuerza política ya ante el lado y que van a juntar ambos documentos. Pero me parecería un error que no haya una declaración clara y transparente al respecto, y creo que la decisión de la señora Keiko ha sido políticamente muy rápida en incluso sugerir 2 puntos más, pero todavía estamos en los primeros minutos del partido, como se dice, y son 2 meses de competencia, y vamos a ver qué pasa. El 5 de junio. Bien, Pedro, vamos al tema, digamos, que tú conoces muy bien, que es el tema del gas. Hay una agenda, digamos, pendiente con relación al gas, y hay un problema que se le va a dejar al siguiente gobierno. Y tú, con relación a ello, tienes algunas cosas importantes que decirnos. Gobierne la señora Keiko o gobierne el comandante Humala, cualquiera que llegue a Palacio va a tener que resolver este tema. ¿Por qué? El país importa mucho petróleo. Con el petróleo se da el transporte, el movimiento de mercancías, se mueve la industria, el gas ha avanzado, pero sigue siendo el petróleo el principal combustible que usa el país. ¿Cómo nos defendemos frente a un escenario? Acá están los diarios, donde el petróleo cuesta más de $100 el barril. Estamos subsidiando entre 80 y 100 millones de soles semanales. Esto no va a durar mucho. La caja fiscal tiene un tope y este subsidio va a costarnos a todos los peruanos. Aparte, evidentemente, la reflexión que con 80, 100 millones de soles, ¿cuántas cosas se pueden hacer? Entonces, ¿cuál es la solución técnica? La solución económica y de largo aliento. Sustituir hasta donde sea posible el petróleo por gas. Tenemos una restricción. La ampliación del ducto del sistema interno está retrasada. Llegará finales de 2013 o comienzos del 2014. Entonces necesitamos habilitar gas para que este racionamiento que ya existe en el sector eléctrico, en la industria, no afecte y no haga que el contrato en este momento se encuentre en una renegociación que ha sido paralizada por el hecho de que en la práctica, por este problema de la falta de capacidad de transporte, no se está haciendo valer el derecho a la prioridad del suministro en el mercado interno. Entonces, estamos hablando de una diferencia de costo del doble, es decir, y que puede llegar a ser el triple en promedio, en transporte, en industria, y por supuesto también la ventaja ambiental de usar un gas que es económico, que es más limpio, y no tiene sentido exportar barato para importar caro. No estoy planteando tampoco una medida maximalista, equivocada, que nos ponga como parias y tengamos el desprecio de la comunidad internacional porque cantamos el himno nacional con los tanques en las instalaciones del proyecto Camisea. No. Estoy diciendo que renegociar como se renegoció el contrato 4 veces a pedido del privado y a pedido del Estado peruano, una renegociación muy exitosa. Podemos incluso hacer valer con convicción y decisión política un arbitraje si es que no se ponen de acuerdo los socios del consorcio
y hacer valer lo que en derecho se llama medidas cautelares. Señor, usted me habilita más gas porque lo necesita mi país al amparo del contrato. Entre tanto se resuelve el arbitraje, pero usted me resuelve el problema porque no es justo que tengamos el problema político tremendo. Usted se imagina acá en Lima o en provincias, en Arequipa, que el pasaje se duplique en su costo. ¿Qué impacto social tiene sobre la canasta familiar una situación así? Y la tendencia alcista del precio del petróleo en el mercado internacional, sea el gobierno del color que sea, derecha, izquierda, centro, no va a poder evitarlo. De acuerdo. Entonces, este es un tema, en mi opinión, sustancial en la agenda nacional y lamentablemente, por razones que desconozco, no ha estado en la prioridad del debate en los medios formales, porque en la calle, en la plaza, sí es. De acuerdo, Pedro. Discusión bueno, de todos los días. Bueno, y tenemos que decirlo así abiertamente, que nosotros sí lo pusimos en este programa como un tema prioritario y tú has sido uno de los que siempre ha manifestado opinión sobre ello. Es correcto. Lo que tú dices es importantísimo, porque yo quiero recordar al público que Pedro Gamio ha sido viceministro de Energía durante el actual gobierno aprista, de manera que la importancia de sus palabras, reitero, tiene una importancia, y valga la redundancia, realmente que debe tomarse en cuenta. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos con Pedro Gamio. No, pero hay gente que me puede preguntar, ¿y usted qué hizo? Si quiere, yo te lo explico también. Porque la primera renegociación... No, sí. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto el tiempo? Lo que pasa es que no nos queda mucho. Bien, amigos, quiero recordarles que el ingeniero José Luis Amado, parte del equipo de Hora 8, viene sacando un programa, y lo felicitamos, de televisión en el canal del Colegio de Ingenieros de Lima, denominado La Ingeniería y los Gobiernos Locales. Ya lo tendremos en Hora 8 la próxima semana para que nos cuente. Bueno, ahora, apelando a la capacidad de síntesis de Pedro Gamio, yo voy a hacerle 3 preguntas en una. ¿Cómo podemos acelerar la masificación del consumo doméstico y vehicular de gas natural en Lima y Callao? Esa es una. La segunda, ¿qué tecnologías de punta hay para transportar gas comprimido a distancias considerables que permitirían masificar más en otras localidades el consumo del gas natural, Pedro? Yo puedo afirmar, mi estimado Ricardo, que en 14 meses es técnica y económicamente viable llegar a las 5 ciudades más importantes del Perú, alimentando el transporte urbano, por ejemplo, las flotas de taxi de Arequipa, de Cusco, de Chiclayo, con el sistema de gas natural licuefactado. Cisternas criogénicas que utilizan la misma tecnología que está aquí en el Perú, pero ese gas se va a la exportación. ¿Por qué no utilizar el gas natural licuefactado por medio virtual, cisternas especiales, llevarlas a todas las ciudades importantes del Perú? Y ahí la gente diría, caramba, el gas está llegando. Realmente esto es factible. Solo Cusco ha recibido más de 1.000 millones de soles por concepto de canon. Para hacer realidad la atención a la ciudad del Cusco solo necesitamos una 10ª parte de esa suma. Y podríamos lograr que en la ciudad turística del Cusco, en la bella Arequipa, yo he estado hace muy poco tiempo allí, he respirado el humo negro del diésel con alto contenido de azufre, 5.000 partes por millón de contenido de azufre. Ganaríamos con la flota de taxis de la ciudad alimentada con gas natural licuefactado. Y también existe la otra tecnología, que es el gas natural comprimido, pero esa es económicamente viable hasta un radio de 300 kilómetros al punto de entrega del gas. Que ya lo hacen algunas empresas, por ejemplo, Laibe acá en Lima, que les resulta más económico llevar gas comprimido, por ejemplo. Y va a llegar probablemente bajo esa tecnología hasta Huacho. De acuerdo. Y entre tanto llega el ducto físico, ganamos en demanda y la gente ve que el gas llega a ellos. De acuerdo, Pedro. Me anuncia que quedan 2 minutos y yo quisiera hacerte una pregunta que mucha gente, 1 minuto, me dicen, tú has sido viceministro del gobierno actual de Energía, te podrían decir, señor, usted critica y cuestiona, pero ¿por qué no hizo? ¿Por qué? No, hicimos, creo yo, algo importante. Si no hubiéramos renegociado el año 2006 la fórmula de incremento del precio del gas, hoy no tendríamos en el gas a un protagonista de la economía del país. ¿Por qué? Desde el 4 de agosto del 2004 hasta agosto del 2006, 2 años que el gas ya había llegado a Lima, el consumo era pobrísimo. ¿Por qué?
porque el taxista y el industrial decían yo no voy a comprar pan para vender pan. En un año se incrementa el precio 143%. Cambiamos la fórmula de ajuste y el gas hoy ha crecido la demanda 450% en transporte, electricidad e industria en 3 años continuos. Es decir, el mercado nacional se ha dado cuenta que el gas es una gran oportunidad para ellos y el precio es predecible. Gracias Pedro, el tiempo nos ha ganado. Vamos a conversar más adelante, por supuesto, de la ONG que diriges para conversar sobre todos los sistemas de energías renovables. Muchas gracias, Pedro Gamio. Doy pase a mis compañeros en la blanca ciudad de Arequipa, Henry Zúñiga y Mariana Canedo.